Dicen que hubo un tiempo en que los dioses respondían, que bastaba entrar a un templo, inclinar la cabeza y el cielo, ese viejo desconocido, devolvía una palabra. A veces imagino al primer ser humano que levantó una piedra y la puso sobre otra, no para construir una casa, sino para hacer un espacio donde lo imposible pudiera entrar. Un lugar donde la pregunta se volviera más grande que quien la hace, un refugio para eso que no sabemos nombrar, pero que nos persigue desde que existimos. Porque de algún modo, esos son los templos, y de ellos hablaremos en este episodio. Porque si algo distingue a nuestra especie, no es la inteligencia, ni la técnica, ni la herramienta, sino esta necesidad casi absurda de levantar lugares donde el misterio pueda respirar. En Delfos, la Pitia se sentaba arriba de una grieta y hablaba con la voz del dios, no para dar órdenes, sino para revelar a los humanos aquello que no podían ver de sí mismos ni por sí mismos. Allí nació la filosofía como la conocemos, porque fue en ese templo dedicado a Apolo donde un amigo de Sócrates fue y preguntó quién era el más sabio de Atenas. La Pitia respondió, Sócrates. Pero Sócrates, el hombre que jamás se creyó nada, sintió el mensaje del oráculo como una acusación. ¿Sabio? ¿Yo? ¿Por qué?, se preguntó. Y empezó una peregrinación. Habló con poetas que recitaban versos que ellos mismos no entendían, con artesanos expertos que confundían el conocimiento de su técnica con sabiduría, con políticos que creían saber precisamente porque nunca dudaban. Sócrates descubrió entonces algo, que el saber no empieza en el conocimiento, sino en el vacío, en reconocer la ignorancia como una puerta. Por eso quizá los templos estaban y están llenos de eco, porque el eco es una respuesta sin dueño, es la manera de recordarnos que en verdad no sabemos nada. Heidegger decía que el templo no representa a los dioses, sino que los hace aparecer, que su quietud, esas columnas inmóviles, ese mármol sin expresión, no está muerto, sino que hacen aparecer un mundo. El templo no es un refugio, es un punto de orientación, nos dice dónde estamos y qué significa estar aquí. Su presencia organiza el mundo alrededor, como si cada columna dijera, esto es arriba, esto es abajo, esto es lo sagrado y esto es lo profano. El templo funda un orden sin palabras, no le habla al oído, le habla a la existencia. Y lo más inquietante es esto, nosotros creemos que habitamos el templo, pero es el templo el que nos habita, es su forma la que se incrusta en nuestra forma de pensar. Lo sagrado no vive en la piedra, vive en la estructura invisible que la piedra impone. Por eso, cuando un templo cae, no se destruye un edificio, se destruye una manera de ser. Un templo no existe para contener lo divino, sino para marcar un límite, para decir con piedra o madera, hasta aquí llega lo que entendemos, lo demás empieza detrás del umbral. No es casual que los templos tengan puertas altas, cámaras oscuras, columnas que no abrazan sino que señalan. Somos una especie que no soporta el misterio en el aire, necesitamos darle una forma, un hueco, una casa. Pero lo más extraño es esto, cuando construimos un templo, no encerramos a los dioses, nos encerramos a nosotros. Porque entrar a un templo es aceptar, al menos un instante, que hay algo más grande que nuestro nombre, nuestro miedo y nuestros pequeños logros diarios. Los templos nos recuerdan que no sabemos quién nos mira desde la oscuridad. Durante siglos los seres humanos creyeron que lo divino habitaba lejos, en las alturas, en el cielo, detrás de muros de piedra y ceremonias solemnes. Pero hubo un momento, silencioso, casi imperceptible, antes de que cualquier New Wave pseudo-espiritual existiera, en el que alguien dijo, mi cuerpo es mi templo. La sospecha de que tal vez no hacía falta ir tan lejos, que quizás Dios, lo sagrado, lo absoluto, no estaba únicamente en un edificio,
sino también en el interior del ser humano. Esa idea tan revolucionaria para su tiempo empezó a crecer en la Edad Media, de la mano de pensadores que se animaron a mirar para adentro. San Agustín lo dijo con una claridad desconcertante: no salgas afuera, vuelve a ti mismo, en el interior del hombre habita la verdad. Para Agustín, el alma no era solo creación divina, era el lugar mismo donde Dios podía ser encontrado. El cuerpo, lejos de ser un obstáculo, era un umbral, el alma, el santuario. Tomás de Aquino pensó esa unión con otra precisión. Para él, lo divino no desprecia la materia. El cuerpo no es una cárcel del alma, como decía Platón, sino su compañero. Es a través de los sentidos, de la razón encarnada, de la vida concreta que el ser humano se abre a lo trascendente. El templo ya no es solo un edificio, es una estructura viva hecha de carne, pensamiento y deseo de verdad. Y luego está Meister Eckhart, el místico incómodo, el que se atrevió a decir que Dios nace en el alma del hombre, que no hay que buscarlo en imágenes ni en rituales vacíos, ni siquiera en palabras, que el verdadero templo es el silencio interior, donde el yo se vacía y algo más grande puede acontecer. En Eckhart, el cuerpo y el alma no son caminos separados, sino una misma experiencia, la posibilidad de que lo infinito ocurra aquí y ahora. Tal vez por eso seguimos hablando del cuerpo como templo, no por mandato, ni por disciplina, ni por religión, sino porque es en nuestras fuerzas anímicas y corporales donde se juega nuestra vida diaria, la capacidad de resistir, de cuidar, de sostenernos cuando todo tiembla, de decir, de desear, de estar. No son actos menores, son la manera más antigua que tenemos de habitar el mundo como si fuera un lugar sagrado. Durante mucho tiempo se pensó que el templo era el lugar, pero bastaba mirar con atención para darse cuenta de que un templo vacío es casi nada. Piedra sin gesto, espacio sin sentido. Un templo empieza a existir cuando algo pasa en él, cuando se repite un movimiento, cuando una voz pronuncia siempre las mismas palabras, cuando un cuerpo se inclina, camina, se arrodilla, espera. No hay templo sin ceremonia, porque no hay lo sagrado sin acción. Emil Durkheim lo entendió con una lucidez inquietante. Lo sagrado no es una cosa, es una separación. Algo se vuelve sagrado cuando una comunidad decide tratarlo de otro modo. Y esa decisión no se escribe, se actúa. El rito, la ceremonia, no es un adorno religioso. Es el momento en que una comunidad se reconoce a sí misma como algo más que individuos dispersos. En la ceremonia no solo se honra a un Dios, se vuelve a trazar la frontera entre lo cotidiano y lo extraño. Mircea Eliade fue todavía más lejos. Para él, toda ceremonia es una forma de regresar al origen. Cada rito repite un tiempo primero, un tiempo sagrado que no envejece. Por eso las ceremonias se repiten siempre igual. No buscan innovación, buscan permanencia. En el templo, el tiempo profano se suspende y otro tiempo irrumpe, un tiempo circular, denso, cargado de sentido. Entrar en una ceremonia es salir por un momento del reloj. Y Víctor Turner nos dio una imagen aún más precisa. La ceremonia como umbral, como ese instante en el que ya no somos lo que éramos, pero todavía no somos lo que vamos a ser. En el rito, el individuo se desarma, pierde su nombre habitual, su rol cotidiano, su lugar fijo. Es un pasaje, es una prueba, una transformación. No se entra igual que como se sale. Por eso toda ceremonia verdadera incomoda, exige, marca. Tal vez por eso los templos están llenos de normas extrañas, silencios obligados, gestos prohibidos, palabras que algunos pueden decir. No son caprichos, son formas de recordar que allí no estamos del todo a salvo, que algo más grande que nosotros está en juego. Y quizá, incluso hoy, cuando creemos haber perdido el sentido de lo sagrado, seguimos inventando ceremonias sin darnos cuenta. Rituales laicos, gestos repetidos, momentos en los que el mundo se detiene un segundo y sentimos que algo importa de verdad. Porque el templo puede derrumbarse, pero mientras exista la ceremonia, lo sagrado insiste. Los templos pueden vaciarse, los dioses pueden marcharse, las piedras pueden desmoronarse. El impulso de construir un lugar para lo sagrado sigue ahí, intacto. Late en cada persona que mira al cielo y no sabe por qué se emociona. Late en cada uno que hace silencio antes de tomar una decisión importante. Late en nosotros, incluso ahora.
¿Será que lo divino no está en los templos, ni en los rituales, ni en las ofrendas? Quizá esté en esta necesidad tan humana de darle un lugar al misterio, porque un templo es eso, un refugio para lo que no entendemos. Y mientras no abandonemos la búsqueda por el origen, el sentido y el final, los templos, todos los templos, seguirán vivos. La filosofía no vive en las universidades y la academia, vive en vos, en mí y en quienes nos animamos a pensar distinto. Si algo de lo que viste te movió un poquito, si te dejó pensando o si te hizo preguntarte algo que no sabías que necesitabas preguntar, suscríbete al canal, poné me gusta y compartilo con alguien que también disfruta de flashear con estas cosas.